Bien amigos, estamos con Ramiro Valdivia, físico cusqueño, especialista en temas de medio ambiente. Ramiro, muchas gracias por estar en Hora 8, muy amable como siempre por tu participación. A ti, Ricardo, por poder conversar de estos temas que generalmente no son tan tocados en programas políticos como es este, ¿no? Así es, sí. Bueno, en parte porque chocan con muchos intereses. Ciertamente, ese es el gran detalle y es lo que creo que es la obligación de las personas de reconocer que esos intereses son grandes intereses y que no son necesariamente los intereses de los ciudadanos. Así es. ¿No? Así es, Ramiro. Queríamos que nos comentes sobre la cumbre de Cancún. Hemos escuchado hoy día al presidente de México dar unos discursos realmente muy interesantes en donde dijo pues que la principal fortaleza, digamos, para defender el medio ambiente no era el dinero, no era el poder, no era la fuerza, sino, digamos, la humanidad. ¿Qué nos puedes comentar de este evento de Cancún? ¿Qué conclusiones importantes han habido, si es que las han habido, desde tu punto de vista? Bueno, creo que todavía no se debe llegar a las conclusiones. Tenemos hasta el 10 de diciembre para alcanzar algunos acuerdos. Y creo que en esta cumbre, con diferencia de otras, se está dando realmente importancia a soluciones o puntos de vista que no se daban antes. Me refiero, por ejemplo, que el año pasado, este año, se dio la cumbre de los pueblos indígenas en Bolivia y ahora tienen un gran peso allá en Cancún, ¿no? Yo quisiera ver que en estas discusiones de la humanidad realmente hay dos frentes, ¿no? Los grandes intereses de las industrias que sostienen su economía en base a los combustibles fósiles, y por otro lado los pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas que pues prácticamente no tienen ningún contacto en muchos casos con este tipo de energía y muchas veces con ninguna otra que sea de las energías que ha desarrollado en los últimos tiempos en la modernidad el hombre, ¿no? No hay acceso a electricidad, no hay acceso a paneles fotovoltaicos, hay una falta de equidad entre lo que es los derechos ejercidos por los ciudadanos en las ciudades y los derechos disminuidos de las personas en las áreas rurales, ¿no? Así es. Eso es lo único de bueno, creo, que trae este cambio climático, que se ponen de manifiesto que hay una necesidad de buscar esa equidad, ¿no? Porque realmente las personas que vivimos en la ciudad recibimos todo tipo de beneficios que vienen desde el área rural, desde los alimentos, el agua de manera natural, ¿no? Y sin embargo, ahora, o desde hace unos años, hay unas fuertes migraciones hacia la ciudad que hacen crecer estos bolsones de pobreza alrededor, que son personas que al haber cambiado sus ecosistemas, al haber cambiado los patrones de precipitación, ya no encuentran esa regularidad con las cuales ellos hacían sus siembras y esa certeza de poder tener para el sustento, y entonces tienen que migrar a la ciudad, pero aquello incrementa los problemas. Yo espero que en estas reuniones de Cancún se llegue realmente a acuerdos donde se torne la mirada hacia especialmente las tecnologías ancestrales en las cuales nuestro país, la civilización inca, nuestros ancestros han dejado grandes ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, por citar el más exitoso, es que los andenes es una tecnología que en la revolución de Mao fue adoptada. En los años 40 que se dio esto, se cuenta que en China había tal pobreza que si una persona llegaba a un hogar y tenía, disculpen, la necesidad de hacer sus necesidades, lo invitaban a pasar al jardín, porque había tal deficiencia de materia orgánica. Ellos mandaron emisarios a aquel país donde alguna vez se había resuelto el problema del hambre. Aprendieron las tecnologías,
retornaron y hubieron programas continentales de desarrollo de andenes. Hoy en día se produce más de 1 tonelada de cebada por habitante en China. Más de 1 tonelada por habitante. Es decir, el problema del hambre está resuelto. Con hambre no se puede hacer nada. Sin hambre se puede avanzar hacia cualquier lugar. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, como una medida de adaptación eficaz, deberíamos buscar eso que muchísima gente lo pide, ¿no? De recuperar todas esas áreas agrícolas, toda esa tecnología agrícola abandonada que significan los andenes. Es más, hay muchos planes de riesgo en nuestro país, ¿no? Sobre zonas de riesgo. Todas esas zonas de riesgo, la única manera de disminuirlo es ahí desarrollar andenes. Si esto fuera algo prioritario en los presupuestos participativos, seguramente podríamos mirar hacia el futuro con menos incertidumbre. Mientras no hagamos eso, mientras no miremos nuevamente hacia el pasado, vamos a estar siempre contando, especialmente en esta época de lluvias que viene, que ha habido inundaciones, que ha habido huaicos, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo, espero que allá en Cancún se recojan estas... Bueno, lo que tú dices es absolutamente cierto. No es la primera vez que países ahora del primer mundo han recogido tecnologías ancestrales, ¿no? Aparte de lo que mencionas de la China, por ejemplo, en Corea, en los años 60, en la época en que Corea era un país mayoritariamente agropecuario, es decir, la mayor parte de su población vivía en el campo, ahora es un netamente urbano, recogió el concepto de la cooperación popular. En los años 60 hay un informe de las Naciones Unidas que así lo avala, el concepto de la cooperación popular, el AINE, la Minca, que son conceptos tradicionales de la cultura andina, y los aplicó, digamos, en Corea, y creó un programa que en coreano se denomina Saemaulundok, que quiere decir nueva comunidad, que no hace otra cosa que recoger la tradición, digamos, ancestral del trabajo voluntario de la comunidad, ¿no? Hace poco recibimos la visita de una misión de 25 empresas españolas, la semana pasada, para ser más precisos, asociadas en una entidad denominada Iberoaqua, que vendía tecnologías modernas, digamos, de aprovechamiento del recurso hídrico. Y tuve la oportunidad de conversar con algunos ingenieros españoles que manifestaron que efectivamente ellos, dentro de sus proyectos hídricos, recogen en muchos casos, y los han aplicado en España, el sistema de andenes que tú acabas de mencionar, de manera que estamos hablando de cosas muy concretas, pero que requieren de la atención de los gobiernos. Sí, tú has hecho mención a una cosa muy importante. Mucho cuando se reclama esta situación del cambio climático que vivimos, se le achaca al capitalismo, ¿no? Muchos dicen también que el comunismo, a la larga, es un capitalismo a la larga, ¿no? Si el comunismo no funciona y el capitalismo no funciona, ¿qué opción se presenta? Los pueblos indígenas hablan del comunitarismo, ¿no? La comunidad nuevamente actuando, o sea, las personas... Asociatividad. Asociatividad, ¿no? O sea... No hay capital, pero sobran brazos y voluntad. Sí, y es una necesidad, no sé, a mí me encantaría que el mundo pudiera darse un año sabático. ¿Cómo así? ¿No? Porque realmente estamos acostumbrados a vivir, no sé si esto se llama vida, estresados, corriendo cada día, esclavos del trabajo, ¿no? ¿Para qué? En la búsqueda de la felicidad, ¿no? Si pudiéramos hacer un efecto túnel donde pudiéramos vivir sin tanta presión, sin dinero, ¿no? Felices, creo que lo podemos hacer. La humanidad sería otra, sí, efectivamente. Sí. Ramiro, el tiempo nos está ganando y yo quería brevemente que nos hagas algunos comentarios, porque también hubo un evento promovido por la CEPAL, vinculado, digamos, a la situación en América Latina y el Caribe, de los países... digamos, en relación al acceso que tienen o no tienen a las tecnologías de información. Y nuestro país, digamos, no está precisamente en una buena ubicación. Una de las cosas que no funciona, por ejemplo, es el Internet rural, que se ha convertido, aunque de repente no te guste, por lo que acabas de decir hace unos minutos, en una necesidad
para el desarrollo y la educación de muchas comunidades. No, no es que no me guste, realmente acá hay cuestiones que trascienden, ¿no? O sea, no se puede negar la modernidad, pero lastimosamente en el caso del acceso a Internet a las áreas rurales es completamente deficiente. Para ponerlo en números sencillos, el tipo de acceso que recibe una persona en el área rural es 4 veces inferior al más bajo que tiene el menor acceso a Internet en Lima, ¿no? O sea, pero si uno quiere acceder a ese tipo de banda estrecha, llamámosle, lo que cuesta es 20 veces más, ¿no? Entonces es realmente una muestra más de la inequidad. Estos no son problemas tecnológicos, estos son cuestiones que puede resolverlo el Estado, porque los satélites alcanzan a todo el planeta y es solamente una cuestión de decisión política. De acuerdo. Yo creo de acuerdo. Muchas gracias, Ramiro. El tiempo nos ha ganado, pero es un tema que trataremos contigo la próxima semana. Deficiencias en el Internet rural. Gracias. Ricardo. Muy amable. Gracias, amigos. Regresamos. Fue la presencia del físico cusqueño, siempre lo reitero, ¿no? Cusqueño, Ramiro Valdivia. Vamos a estar en breves minutos con Armando Tauro, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, con el que vamos a hablar sobre las posibilidades reales del desarrollo de las pymes en nuestro país.